no tenía una falla escocingoide, no tiene estrías en la piel, no tenía roce pericárdico, sí tenía los edemas blandos, fríos, un poco mayor a izquierda, pero con un Humans negativo. A nivel pulmonar tenía síndrome menos en base de ambos hemitórax, que no asciende axile, pero tenía matidez de columna, un abdomen distendido con matidez desplazable y ahí no aparecen pero los edemas nuevamente referidos. Con respecto a la paraclínica que tenía en este momento, tenía una hemoglobina de 17.4, tenía una solemia de 40 miligramos por decilitro, una creatinina de 1.06, sodio y potasio 136 y 4,8, interesa una albuminemia de 1,30, un colesterol total de 280, LDL de 200, triglicéridos 250 y un índice de proteinuria, creatininuria al momento del ingreso de 10.32 gramos por gramo. En la placa de tórax, un derrame pleural bilateral. Por lo tanto, el paciente, para tratar de entender dónde estábamos parados, algunos aspectos semiológicos, tenía edemas generalizados y para distinguir de cualquier manera en el interrogatorio de estos pacientes es bien importante distinguir que no tenga edemas localizados, como se pueden ver en las trombosis venosas profundas, en el síndrome cava inferior y en el síndrome cava superior. Y en un muchacho joven que tenga un síndrome o un edema, sobre todo de cara y manos, siempre recordar que estos pacientes puede ser el debut de un linfoma y de un linfoma de inicio media final. Por lo tanto, siempre interrogar si tengo algunas dudas sobre el síndrome que la no existencia de un síndrome cava inferior, cava superior, voy a interrogarlo completamente. Por otro lado, los edemas generalizados sabemos que se ven en algunas condiciones como la insuficiencia cardíaca y el interrogatorio debe descartar componentes de falla cardíaca y el examen físico también, el examen del retorno venoso es muy importante. Puede aparecer vinculado a patopatías y esto es muy importante analizarlo, de repente en este grupo etario es más difícil, pero en edades más avanzadas las hepatopatías a veces es difícil de distinguirlas. Bueno, el síndrome nefrótico del que estamos hablando, el marasmo nutricional y a veces la hiperreposición, como vemos en los pacientes en el SENAC, grandes quemados, tienen edemas generalizados claramente, muchas veces en contexto de hipoalbuminemia por hiperreposición. El síndrome nefrótico, por definición, requiere de una proteinuria mayor de 3.5 gramos día. Es importante, siempre acuérdense que las proteinurias no son todas iguales. Hay proteínas en la orina, por ejemplo en las paraproteínas, como en el mieloma, y esos no necesariamente, esas paraproteínas, van a producir un síndrome nefrótico. O sea, proteinuria mayor de 3.5 gramos día, con una proteinuria que puede ser selectiva o no selectiva, pero que es albúmina o componentes perdidos en la membrana de intercambio, en la membrana basal-glomerular, que se asocian a hipoalbuminemia con albumina plasmática menor de 3.5. O sea, si yo tengo proteinuria más de 3.5 y no tengo hipoalbuminemia, no tengo un síndrome nefrótico, tengo una proteinuria de magnitud nefrótica. Ahora, la hipoalbuminemia se asocia, en la mayoría de los casos, dislipidemia, pero estuvo presente en algún momento en el diagnóstico, ahora no está presente porque en realidad depende del tiempo de evolución del síndrome nefrótico. Algunos pacientes, como este que estamos viendo, pueden tener un debut muy agudo, muy brusco. Síndrome nefrótico también lo otro que tenemos siempre presente es si el síndrome nefrótico es puro o impuro. Si hablamos de impureza, lo cual es un término muy antiguo, pero es un término que sigue siendo relevante, es si se asocia a hematuria macromicroscópica, si se asocia a insuficiencia renal, con la salvedad que algunos síndromes nefróticos, por el disturbio hemodinámico que producen, pueden tener una insuficiencia renal aguda de causa hemodinámica, pero acá estamos hablando sobre todo de la insuficiencia renal asociada al daño renal permanente y a hipertensión arterial de novio o asociada al mismo. Otra forma de clasificar el síndrome nefrótico, otro elemento que es importante tener presente, es cómo está el complemento para tratar de entender cuál es la causa posible de ese síndrome nefrótico. Estos aspectos de patología del síndrome nefrótico los vemos en el curso que ustedes tienen con el Departamento Básico de Medicina, así que no vamos a avanzar en eso.
se deben interrogar las complicaciones del síndrome nefrótico. Y esas complicaciones que se deben interrogar son sobre todo las vinculadas a la hipertrombicidad, al aumento de riesgo de infecciones, al hipotiroidismo asociado a la pérdida de hormonas tiroideas, a la anemia, a la dosificación de drogas unidas a la albúmina. Muchas veces hay drogas que nosotros estamos dando y que pierden su dosificación por estar justamente unidas a la albúmina, y la injuria renal aguda. Como un elemento básico para entender este trabajo que fue publicado ya hace unos años, que muestra una microscopía de escáner de alta resolución con helio, nos muestra lo que es el ovillo capilar, la importancia de cómo está, esta es la pared, o sea, cuando sacamos el ovillo, lo que queda de las células epiteliales en el glomérulo, cómo se intercalan los pedicelos de los podocitos, y en más nivel cómo está intercalado, genera desde la superficie urinaria la visión de cómo está desarrollado el podocito. Y del otro lado, cómo son las células endoteliales, cómo están bastante más separadas entre ellas, y cómo se genera entonces una membrana de intercambio que tiene por un lado las células endoteliales con poros que son importantes, un grupo de cialoproteínas que después vamos a ver que juegan un rol bien importante, la membrana basal glomerular y los podocitos con sus pedicelos. Esto es toda la membrana de filtración, y esa membrana de filtración tiene por objeto filtrar un volumen importante de sangre por día, de alrededor de 180 litros, y esa filtración que sea eficiente, disminuyendo, minimizando la pérdida de proteínas en esa filtración. Hay toda una discusión si en realidad hay una carga de proteínas que se filtra y que después se resuelve el tubo proximal, pero ese es otro aspecto. La filtración glomerular se da de tal manera que la albúmina prácticamente no es filtrada y tiene una gradiente de concentración que va a tener como determinantes distintos aspectos hemodinámicos y vinculados a la ecuación de Stirling, que no vamos a analizar en este momento, pero que son bien relevantes. Y acá en amarillo está marcada las cialoproteínas que están entre medio del endotelio y la membrana basal glomerular, y que juegan un rol bien importante como primer barrera de filtración, que es una barrera dinámica en esa situación. El otro componente relevante, bueno, esto es un poco de lo mismo, de cómo esas cialoproteínas juegan un rol para atrapar la albúmina en el jabón. Este es un modelo tomado de una conferencia del profesor Renke, que es el modelo de adriamicina, cómo se produce el daño del podocito rápidamente por un elemento tóxico. Acá ven todos los pedicelos bien separados, y acá se ve la fusión pedicelar difusa que caracteriza la lesión podocitaria que acompaña a la mayoría de los síndromes nefróticos, y particularmente el que tiene este muchacho. Con respecto a los datos nacionales, acá tenemos la lesión glomerular mínima. En realidad, esto es un registro, es un dato del registro uruguayo de glomerulopatías, y es un registro de biopsias, y ustedes sabrán que las biopsias son sobre todo en pacientes adultos, y estos pacientes adultos tienen, o sea, en los niños hay toda una cuestión previa antes de biopsiar a un niño que tiene un síndrome nefrótico, y el dato relevante es que más o menos el 50% son hombres y el 50% son mujeres. El otro dato relevante que surge de aquí, es las causas del síndrome nefrótico en las distintas eras. Y sobre todo cuando miramos en estas eras, vemos que las causas del síndrome nefrótico son, empezando por abajo, la lesión glomerular mínima en rojo, la escleroderinosis segmentaria focal en verde, la nefropatía membranosa en violeta, la nefropatía IgA, el lupus, la vasculitis, aunque pocas pueden dar, y acá otras donde está la amiloidosis, etc. Es muy importante entender de que entonces el síndrome nefrótico no es un diagnóstico etiopatogénico ni patogénico, sino que es un diagnóstico sindromático, y abre un abanico de posibilidades de acuerdo a la edad, a la presentación que tiene el paciente en ese momento. Por eso es muy característico en este grupo etario de los 20 años, el primer lugar lo ocupa la lesión glomerular mínima. Aquí lamentablemente se superpone
en mi imagen, pero en las primeras está la lesión coronar mínima, que tiene una incidencia de 4 pacientes por millón de población por año, 4,41 por millón de población por año. Esto es un registro de biopsias y puede haber muchos pacientes con síndrome nefrótico, sobre todo que debutó en la infancia, que no haya sido biopsiado. Este dato es importante, y es importante también saber el tema del grupo etario, depende de la edad en que se aparezca el síndrome nefrótico, cuál es más probablemente la causa. En el adulto, el síndrome nefrótico después de los 40 años, la principal causa es la nefropatía membranosa. En el adolescente, la principal causa es la lesión coronar mínima o la escleroideniosis segmentaria y focal. Pero puede haber otras. Recorrimos ya el tema de los síndromes nefróticos y su causa, y aquí de vuelta se puede ver las distintas lesiones que pueden aparecer esquemáticamente en este dibujo de Jenner muy característico, las distintas lesiones que interesan fundamentalmente el podocito, primario o secundariamente, y que se expresan fundamentalmente como síndrome nefrótico. Y acá vemos de dos de ellas, la nefropatía membranosa, cómo se ve su pico de edad en el Uruguay entre los 55 y los 64 años, y cómo la esclerosis focal y segmentaria se presenta desde la adolescencia y aumenta un poco en la edad adulta. Acá hay una mezcla de síndrome de escleroideniosis que se expresan como síndrome nefrótico y otras que no, pero en principio en el grupo de los jóvenes la mayoría de las veces se presenta como síndrome nefrótico. El dato que es relevante de este muchacho es que él debuta a los 6 años, es tratado con esteroides y remite, pero recae frecuentemente, entonces queda con lo que se llama una corticodependencia. Se biopsia a esa edad porque tiene una mala evolución, incluso con un evento de injuria renal aguda, y esta biopsia, que es una biopsia pediátrica, tiene 7 glómerulos, los cuales son normales, y el detalle está allí de la biopsia, pero lo importante es que no tiene microscopía electrónica, y el diagnóstico de la lesión coronar mínima depende fundamentalmente de la microscopía electrónica, porque se llama mínima porque no se ven lesiones, pero en la microscopía electrónica se ve la fusión pedicelar difusa. Este paciente tiene una evolución tórpida con una complicación que es una sepsis respiratoria que lo lleva al CTI y que lo lleva a hacer una injuria renal aguda severa que no termina requiriendo sustitución de la función renal. Sigue entonces con esteroides y ciclosporina. Posteriormente tiene su último evento de síndrome nefrótico en junio del 2016, pero una alta corticodependencia que genera efectos adversos en el paciente. Entonces, en este paciente se opta por una posibilidad que se ha presentado recientemente desde el año 2012, donde se demuestra que esta enfermedad tiene una buena respuesta cuando está en remisión al tratamiento